Si hubo un ejemplo del despojo y la impunidad con que actuaron las mafias a través de las concesiones ferroviarias, fue el saqueo de las grandes fábricas donde se construían todo tipo de vagones y locomotoras. No se trató de un solo taller, sino de 37. Entre otros, Junín, Mechita, Laguna Paiva, San Cristóbal, Rosario, Central Norte, Los Naranjos, Tafí Viejo y Mate de Luna. Las concesiones ferroviarias le costaron a los argentinos la pérdida de uno de sus patrimonios más valiosos. Una de las dificultades que encontré para denunciar el despojo ferroviario es que cuesta creerlo. Estamos en uno de los 5 talleres en el mundo más modernos para procesar rieles, cambios y cruces y máquinas auxiliares de vía. Los argentinos acá invertimos 250 millones de dólares. Bueno, acá el que se apiadó y le puso una chapa arriba de este torno para que la cagada de las palomas no lo afecte, ¿no? Pero el óxido de las bancadas indica el desprecio de los funcionarios públicos responsables de esto. El óxido de todas las bancadas. Toda la merda de paloma que hay acá es un poco la metáfora de lo que nos ha pasado. Nos han cagado, acá está bien clarito. Esto es un robo directamente a la sociedad argentina, esto es así. Esto tiene que tener mantenimiento, venir a apretar el botoncito y empezar a funcionar. Esta es una máquina muy cara y está en este estado. Como esto fue un proceso de saqueo con una fuerza de invasión no disfrazada a lo militar como en la invasión clásica, sino de otra manera, bueno, este es el resultado del abandono. Los trabajadores en determinados días no pudieron entrar más y dejaron muchas de las cosas que estaban haciendo en el estado original. Todo está numerado. ¿Qué son los lotes? ¿Qué es esto? Claro, este es la marca del diablo, como dirían los místicos, ¿no? La marca de la bestia. Con este número, sucesivamente, se fue liquidando el patrimonio de Ferrocarriles Argentinos. Este número indica el número de lote con que sale a remate. Y el último número de ese código identificaba el estado del material. Vos comprenderás que si yo el último número me indica que el material es nuevo, por ejemplo con el número 0, y yo le ponía un 9 en vez de un 0, lo transformaba en chatarra automáticamente. Por ejemplo, se vendieron alrededor de 1 millón de durmientes a valores que van entre 80 centavos y $1.20, cuando el valor del durmiente estaba en el orden de 16, 17 dólares cada uno. Estas máquinas en promedio le costaron a nosotros, a la sociedad, al Estado, $1,5 millones cada uno, y acá hay varias. Pero que las máquinas se cortaban y se vendían. Todas. Bueno, algunas se cortaban, otras hacían como que se cortaban una parte sin importancia y se llevaban la máquina completa. O sea, ahí estaba el negocio. Se han vendido, qué sé yo, máquinas tornos, buenos tornos a 100 pesos. Vagones a 200 pesos, a 800 vagones. Y coches de pasajeros completos a 1.000 pesos. En el ferrocarril Belgrano hicieron desaparecer en el aire 4.000 vagones. ¿Cómo desaparecieron? Claro, es decir, no hay registro de qué pasó con los 4.000 vagones esos. Pero a 20 metros por vagón son 80 kilómetros de vagones. Estaban clasificados en Ferrocarriles Argentinos alrededor de 400.000 cuentas de materiales y dentro de eso había 60.000 bienes inmobiliarios clasificados. Claro. Todo esto se llevaba a través de un centro de cómputo y con inventariadores propios, técnicos ferroviarios. Lo que hizo Caballo lo primero es liquidar esto y tercerizar a las empresas de remate, es decir, las mismas que tenían interés en producir la venta. Estas empresas son la Corporación de Rematadores de Buenos Aires.
Hoy el único responsable, digamos, es el señor Martillero, el cual me informa que sí, los invita a ingresar, pero con filmadoras, máquinas de sacar fotos no. Decime, Elio, ¿quién tasó el patrimonio de Ferrocarriles? Claro, es un organismo oficial, como era la Sindicatura de Empresas Públicas. Dado que el último balance de Ferrocarriles Argentinos fue en 1988, la tasación corresponde a ese año. Entonces, la suma de todos esos activos superaban los 35.000 millones de dólares. Ajá. De esa época, por supuesto. Bueno, y décadas después de la privatización. Bueno, entonces el señor Machinea, en el gobierno de la Rúa, antes de renunciar, por supuesto, apuró los papeles, ni siquiera esperó que estuvieran listos los balances finales y liquida Ferrocarriles Argentinos por un valor de 300 millones de dólares. ¿Cuánto recibimos por privatizar todos los ferrocarriles? Es dura la respuesta porque es nada y muy difícil entender que por un patrimonio de más de 30.000 millones de dólares se reciba nada. Soy Jorge Rubén Contestí y me dediqué a estudiar básicamente el tema ferroviario. ¿Cuántos años pasaste en el ferrocarril? 30, 35 años, fácil. Fíjate, mirá vos si sería importante esto para que semejante instalación se haga para recibir y despachar los pasajeros que venían de todo el norte. Esa gente, hermano, cuando se privatizó el ferrocarril, cuando se decretó la anulación de los trenes de pasajeros, esa gente quedó sin nada. Pueblos enteros que no tenían pavimento, que no tenían ningún otro medio que no fuera el ferrocarril. Pero ¿a quién se le ocurre? Únicamente a gente dañina. La infamia está en que nadie pensó en esa gente. Es la gente que vivía, la gente que laburaba, la gente que producía, los chicos que estudiaban. Fíjate el tablero de los trenes que salían de acá. Dice resistencia e intermedia, kilómetro 42 e intermedia, Laguna Puebla, es decir, que se le brindaba servicio a todo, vino a todo, se pensaba en la gente. Entonces, esta belleza, esta maravilla, todo esto, que ahora está hecho pomada. Entonces, la única explicación que a mí se me ocurre es que detrás de esto, como siempre, había un gigantesco negocio y la gente, pues, que se joda. Esta es la demostración cabal de que al gobierno le interesa un pito la gente del interior. Si verdaderamente hubiese algo de interés, pero no solo el gobierno, los dirigentes políticos, los dirigentes gremiales, ¿dónde están? ¿Quién asume la representación de la gente para que se vuelva al ferrocarril? ¿Quién lo va a hacer? No puede ser. Fíjate vos, esto que está acá, ¿sabe qué es? Es la imagen de la miseria de los tipos que hicieron las privatizaciones. Se necesita ser un miserable como ser humano para dejar reducido semejante obra como era esta, con un servicio como el que prestaba esto, dejarlo reducido a esta condición de tapera maloliente, sucia, derruida. Y en este lugar, en este mismo predio grande, acá se trabajaba y se fabricaba y se reparaban coches y salían verdaderas obras de artesanía. Incorporó el ferrocarril, incorporó el televisor dentro del tren, el diario en la mesita del pasajero, el guarda cuidando a los chicos y dándole juegos infantiles en el comedor del tren.
el mayor taller este? Y de coche pasajero era el único prácticamente de Ferrocarril Mitre, o de la Trocha Ancha, si querés más. ¿Qué te da todo esto, Jorge? Mirá, Pino, me trae nostalgias y me trae bronca. ¿Por qué bronca? Y bronca porque en este taller, en este recinto acá, se escuchaba el ruido de las máquinas con las que la gente de laburo construía los trenes que andaban por el país, Pino. Era todo un desarrollo de tecnología local que se hacía para poder tener un servicio bueno para la gente. Y ahora mirá, bro, ¿qué es esto? Un shopping. Un shopping, hermano. Mirá, fíjate. Qué corno quedó de aquel taller que fue orgullo de los ferroviarios. Bueno, acá estamos en presencia del crimen brutal que significó la liquidación de la carga para todo el pueblo argentino. Estos vagones que le llevaban la hacienda a mercado, a los productores a muy bajo costo, el día que nos echaron, los prendieron fuego. Hacían formaciones de 7, 8 vagones que estaban depositados todos en esta enorme playa que vos ves, los prendían fuego, quemaban estas nobles maderas que eran pisos del apacho, pino canadiense, y después estos hierros que quedaban los cortaban y los mandaban a fundiciones en Rosario. Esto fue avalado por el ONAVE. Así como vos ves cómo destruyeron los vagones, acá vos ves cómo destruyeron nuestra playa. Este sector que vos ves tan prolijito, tan cuidado, que es de una semillera, bueno, esta era parte de nuestra playa. Estos terrenos son del pueblo argentino, no son de esta semillera. Entonces hay funcionarios venales que le otorgaron a esta semillera este predio. Esto que vos ves acá, que es tristísimo, sobre todo para quienes trabajamos en este lugar, y ahora vemos esta desolación, más allá de esto que nos produce en lo personal, existe el crimen brutal, el crimen político que perpetró esta gente, que es un crimen de lesa patria, porque esta gente, cuando tomó esta decisión, decidió que el ferrocarril no tenía que existir más en la Argentina. Tomaron una decisión estratégica. Predios e instalaciones. El negocio inmobiliario acecha las 26 hectáreas del taller de Junín, así como los de Mendoza, Córdoba, Rosario, Tafí y tantos otros. El tema acá, Pino, es en todo lugar que hay terrenos de este estado, quieren hacer siempre un negocio inmobiliario. Entonces, ¿qué corresponde para una sociedad? ¿Que haya un negocio inmobiliario o corresponde por prioridad poner una cuestión de trabajo? Aquí tendríamos 3.000 chicos trabajando y no los tendríamos en este momento en la calle. Acá Hoy tendrían un trabajo digno para poder mantener una familia y no andar ambulando en la calle sin trabajo. Yo soy de escuela industrial. Me acuerdo que había un plan que se llamaba el Plan Dual. Nosotros en tercer año nos daban la posibilidad de hacer todas las pasantías, incluso pagas, ¿no? El Estado nos pagaba para venir a trabajar acá y aprender lo que es ser un técnico ferroviario. Y uno tenía por venir. Este es un coche de primera con aire, se llama un coche salón, que se está restaurando para un particular. ¿Para un particular? Propietario de una estancia en San Luis que ha armado su ferrocarril propio
¿Pero estos coches eran del Estado? ¿Cómo era? Sí, pero se venden. Es decir, que todavía el material ferroviario cualquier particular se lo puede comprar. Seguro. Si no venden a la tía porque... Acá estamos ante un coche que es Pullman con aire acondicionado y tiene ventajas que incluso en los ómnibus nosotros diríamos coche-cama. Fíjense en el espacio que hay entre asiento y la comodidad que tiene. ¿Y cuántos son los vagones así de pasajeros que están arrumbados? Calculamos unos 200 vagones que pueden ser rescatados, ¿no? En el taller de Alta Córdoba, concesionado a la Unión Ferroviaria de José Pedraza, ni con autorización de la ONAVE nos dejaron entrar. Descubrimos decenas de locomotoras diésel arrumbadas. En los depósitos del inmenso taller de Laguna Paiva, al norte de Santa Fe, concesionado a la empresa EMEPA, la situación era mucho peor. Contamos cientos de vagones y locomotoras esperando su desguace. ¿Pero cuántas máquinas hay acá, Walter? ¿Cuántas máquinas hay acá? Estos galpones tienen 200 metros. A 10 metros por máquina se puede sacar la cuenta que fácilmente acá tenemos cerca de 50 máquinas. Y si contamos que tenemos galpones todo alrededor donde está también lleno de locomotoras en desuso, podemos sacar la cuenta de que esto es un gigantesco depósito de chatarra ferroviaria. Todo este material está acá, como decía el compañero, para ser chatarreado, para ser enviado a las acerías, donde por lo general nosotros consideramos que es un robo, porque se lleva como material de chatarra y muchas veces material estratégico. Cuando nosotros en esa época denunciábamos todas esas cosas, éramos amenazados, como y muchos compañeros que eran serenos, que nos pasaban los datos, que nos decían, mira, entró un vagón de palanquilla de talleres nuevo y hoy se lo llevaron como chatarra. Esos serenos eran castigados, eran perseguidos. Son cientos y cientos de camiones que salían con chatarra, pero en el interior se encontraron que había todo acero que podía ser utilizado. Todo este acero, este material es del pueblo argentino. Esto es millones y millones de pesos y miles de horas hombres acumuladas, tiradas a la basura. Todo este saqueo que se cometió, que vos has mostrado, no hubiese sido posible sin la complicidad del sindicalismo, de la Unión Ferroviaria, del Partido Justicialista y las autoridades locales de ese momento, que cometieron un verdadero ferrocidio. Aquí en su momento ha habido multiplicidad de materiales, de herramientas, y ahora nos encontramos con que no hay nada prácticamente. Ahora si necesitamos un clavo, tenemos que salir a comprar ese clavo. Necesitamos un pedazo de chapa, tenemos que salir a comprarlo. Pero No. ¿quién era responsable del mantenimiento del taller y sus herramientas o su stock? Y debe ser un poco complicado a lo mejor establecer eso, pero... No, si me permites, yo te puedo decir, ¿no? Si la responsabilidad hasta no hace mucho fue enteramente de la provincia. Es decir, los sucesivos gobiernos, ¿no? Me refiero a Ortega, a Bussi, Miranda, y bueno, pareciera ser que el gobierno de Alperovich también sigue la misma tónica, porque lo que decía el ingeniero Moreno respecto a los inventarios pondría en blanco sobre negro qué pasó en este taller. Simón, necesitamos un mate de bombilla y un termo. No hay porque está en la Villa Obrera, a ver si puede conseguir alguno de... El desmantelamiento, saqueo, consistió en retirar vagones que estaban internados en el taller, que había cerca de 700 vagones,
parte de maquinaria, hasta una grúa puente que no es máquina, no es material, es parte de una instalación, hay una grúa puente que no está. Hasta el día de hoy es tan grande el taller, tan inmenso, que se le sigue robando y que, bueno, necesita muchos años para poderlo reducir a la mínima expresión. Lamentablemente eso terminó como lo que usted está viendo ahora, que no funciona, que es un depósito de azúcar, que fue un depósito de azúcar, fue un depósito de porla, pero nada de industria. Muchachos, ¿conocen los naranjos? ¿Sí? El taller de los naranjos. ¡Atrás del puente! En este momento nos encontramos en un lugar próximo al taller de los naranjos, de donde ya no queda absolutamente nada. ¿Qué se fabricaba aquí? Y aquí se fabricaban rieles largos soldados. Aguanta la cumbia de Para las vías de todos los ferrocarriles de todo el país. Mi nombre es Efrén Gastaminza. Hace 23 años que trabajo en el ferrocarril Belgrano, en este momento en el residual. ¿Dónde estamos aquí? Esta plataforma era el lugar donde se recibían los durmientes. Sí. Mide casi 1 kilómetro de largo y 70 metros de ancho. Allá más adelante había un galpón donde se entallaban los durmientes. Yo no veo nada acá, ni paredes veo. Absolutamente, ya no queda nada, ni el galpón, nada. ¿Y desde cuándo empezaron a robarse el galpón? Y a ver, eso han sido los primeros que han robado. El galpón tenía chapas nuevas. ¿Cuándo fue? Se me hace que los primeros meses del año pasado. ¿Y quién es el que más robaba? Sarqui. Sarqui. Sarqui llevó dos grúas enteras. ¿2 grúas? Sí, las 2 grúas amarillas. Él ha llevado las de aquí. Las de allá y una de aquí. Porque esto tiene que haber sido un ejército para desmantelarlo. Por ejemplo, aparecían de repente camiones, vehículos de transporte pesado, se llevaban los rieles. Después también así se llevaban la maquinaria. Aquí había toda maquinaria de producción, era toda maquinaria pesada. ¿Le venían con las cosas cuando corta así por el medio? Ah, cortaban por el medio. Con el coso ese de fuego. Ah, de fuego. Eso cortaban así y lo cargaban con un aparato. Le cambiaban y lo llevaban. Un compañero nuestro, ingeniero también, vivía en una casa del ferrocarril, al lado de lo que era el depósito de vía y obra. Y una noche vio cómo venían camiones con el signo del Nuevo Central Argentino, que era la empresa concesionaria que se había hecho cargo, llevándose repuestos, materiales, cargando todas cosas que estaban bajo el poder de él. Entonces hizo la denuncia en la Policía Federal y el lunes siguiente le llegó un telegrama poniéndolo a órdenes en domicilio, que fue una figura muy usada también esa. A mí también me pusieron a órdenes en domicilio. ¿Qué es? Digamos, no nos podían echar porque teníamos fuero sindical y no aceptábamos la gratificación por el fuero sindical para irnos. Entonces nos mandaban un telegrama y nos decían: usted queda a órdenes en domicilio, usted le sigo pagando el sueldo pero no trabaja, no puede entrar a su lugar de trabajo. Y yo he visto ahora, porque nosotros hemos salido a la calle y levantamos un par de camiones, a dónde iban, a Altos Hornos que están en Jujuy, a vender material que no los estaban robando ahora, sino que estaba robado, puesto en otro lugar y lo estaban trasladando. Ahí lo pescamos. Nosotros recuperamos miles de toneladas de robo en Córdoba. Caímos en una serie con una investigación del equipo nuestro y había en el cálculo inicial unas 20 y pico de mil toneladas, 20 y pico mil toneladas de hierro. 20.000 toneladas. 20 millones de kilos. ¿Y de dónde venía eso? De robos de los naranjos probablemente y varios lugares así, que estaban en esa serie cordobesa, habían sido trasladados. Se necesitan muchos camiones para llevar eso, ¿eh? Centenares y centenares de camiones han ido caminando eso. Venimos detectando un robo chico y terminamos ahí. Entonces, lo pusimos ahí en el Juzgado 3 Federal de Córdoba. Gente seria. Bueno,
la dejaron, le dijimos, dennos el depósito a nosotros. No, porque hay que establecer qué es lo robado y qué es lo que no, a ver qué puede justificar. Hay 8.000 toneladas en este momento. Desaparecieron 15.000 toneladas. ¿Está claro? El saqueo de estos talleres y el material ferroviario no pudo realizarse sin la complicidad de altos funcionarios, fuerzas de seguridad, jueces, la dirigencia sindical. La recuperación de nuestros ferrocarriles nos exige un gran cambio cultural. Inculcar desde la escuela la conciencia de esto. El patrimonio y cada uno de estos trenes le pertenece a cada argentino. Que tocar o dañar lo que es de todos es un infamante delito. Lo que es de todos debemos cuidarlo y defenderlo entre todos.